Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos reos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México. En esta ocasión hablaremos sobre el informe Defender los Derechos Humanos en México, la impunidad no termina. Informe junio 2019, mayo 2020, el caso Chiapas. El informe documenta las múltiples violaciones a los derechos humanos que han sufrido los defensores de estos, no solo en el actual gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, sino que es una práctica cotidiana. Para hablarnos de este tema está con nosotros Francisco Cerezo Contreras, él es coordinador del Comité Cerezo México. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos más espacio y que esta información pueda salir más allá de solo el informe escrito. Pues en primera instancia quisiera que nos platicaras acerca del contexto político y social que se vive en el estado de Chiapas, en este gobierno de Morena, que se supone no iba a violar los derechos humanos. Bueno, yo creo que desde que estaba Fray Bartolomé de las Casas sigue estando exactamente igual, a pesar de que hay cambios políticos importantes a nivel nacional. En Chiapas la historia se detiene, el tiempo se detiene, y se mantiene exactamente los mismos patrones de represión que habíamos visto en años anteriores con Calderón o con el mismo Peña Nieto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos interesó como que este informe pudiera solo salir el caso del estado de Chiapas, ya que es muy sintomático que es un estado que, siendo de Morena, pues rompe con absolutamente todos los principios de Morena, por lo menos los tres de no mentir, no robar y no traicionar, y el que dice el presidente que él no reprime, y efectivamente vemos que a nivel federal no hay una represión en Chiapas, pero a nivel estatal se ha desbordado, digamos, incluso, como en otros años, la violencia en contra de los defensores de derechos humanos, específicamente en el estado de Chiapas. Dinos, por favor, ya entrando en materia del informe, ¿cuáles son las violaciones más graves a los derechos humanos que documentaron y quiénes fueron los principales perpetradores? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros documentamos en el informe son las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la detención arbitraria y otras violaciones a derechos humanos que no son tan graves, digamos, pero que no por eso dejan de ser importantes. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en la ejecución extrajudicial, no nada más documentamos un año, que es el año de junio de 2019 a mayo del 2020, sino que nos fuimos un poquito más atrás al 2013. Y del 2013 al 2020 lo que vemos es que hay 16 ejecuciones extrajudiciales en contra de defensores de derechos humanos, y que en este caso solo hay una que sucedió en ese periodo de tiempo. Las organizaciones que han sido más atacadas o cuyos defensores han sido más agredidos, en este caso ejecutados, pues son el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, son el MOCRI CEMPA MN y son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? También vemos la desaparición forzada, que hay 7 casos de desaparición forzada del 2014 a mayo del 2020, de los cuales de esos 7, los más agredidos, digamos, o con mayor víctima de desapariciones forzadas son el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese periodo de tiempo, solamente hubo un caso de desaparición forzada, ¿no? Y en la detención arbitraria, ahí sí, pues crece bastante el número, a comparación de las ejecuciones y las desapariciones, y tenemos 33 casos. Lo paradigmático, lo sintomático de la represión es que en Chiapas 13 de esos 33 son considerados presos por motivos políticos, es decir, siguen en prisión, ¿no? Cuando a nivel general en México hay detenciones arbitrarias en los estados, pero casi todos están saliendo, o la mayoría de ellos salen en libertad. Se empieza a dar un fenómeno diferente al fenómeno represivo de Peña Nieto y Calderón, donde con Calderón, por ejemplo, era más barato políticamente hablando la ejecución y la desaparición, y en la prisión era
detenciones masivas ya con Peña Nieto, 100, 200 personas, pero la mayoría de ellas iban a salir libres rápidamente. ¿Por qué? Porque el costo político era muy alto, tener no nada más a las víctimas o familiares de víctimas de desaparición y de ejecución, sino también al movimiento organizado por la libertad de los presos. Sin embargo, ahorita que la desaparición y la ejecución han bajado en número, nuevamente empieza la modalidad de que los detenidos son encarcelados y empieza a crecer el número de presos por motivos políticos, fundamentalmente en Chiapas, Guerrero es el segundo lugar, digamos, pero Chiapas es uno de los estados donde se está dando nuevamente este fenómeno, ¿no? Y de los ataques en contra de otras violaciones, digamos, contra defensores, la que sobresale es el ataque, la agresión directa, ¿no?, en contra de los defensores. Si vemos casi todos los informes que hemos tenido, veíamos cómo primero era la vigilancia ilegal, es decir, que casi no te dabas cuenta, que era muy difícil. Después fue el hostigamiento, es decir, ya veías al perpetrador que estaba ahí, que te estaba pues hostigando con su presencia, la labor de defensa de derechos humanos, y actualmente lo que vemos es el ataque directo, ¿no? Es decir, la agresión ya pueden ser golpes, pueden ser cualquier otro tipo de situación, y en el caso de las otras violaciones, 200 de ellas fueron agresiones, de 204 documentadas. Es decir, 4 fueron otra cosa que no fue agresión, y de estas, 166 se cometieron durante protestas. Es decir, cuando la gente ya ha sufrido violaciones a derechos humanos, ejerce el derecho humano a la protesta, y entonces el Estado, en este caso la Policía Estatal de Chiapas o Policía Municipal, pues responde con la agresión directa en contra de los manifestantes, ¿no? En este caso, digamos que la organización que más ha tenido agresiones es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, no nada más Maxumatzá, sino también se dio el caso de los de Ayotzinapa, que habían ido a visitar a los de Maxumatzá para dar a conocer la situación de los desaparecidos, y ahí ambas escuelas, ambos, digamos, alumnos de las escuelas fueron agredidos, ¿no? Entonces, eso es como en general las cifras que estamos viendo en Chiapas, y que pues sobresalen de otros estados que no son de Morena, y sobresalen porque son de Morena, ¿no? Sí, y en este sentido que hablabas acerca de, siento que hay una represión, o por lo que dice el informe y los informes anteriores del comité, hay una represión específica en contra de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Desde su mirada política, ¿por qué se da esto? Bueno, nosotros lo entendemos desde la visión general de Andrés Manuel López Obrador, que al calificar a toda aquella izquierda que está más a la izquierda de él, de su gobierno, como conservadores de izquierda, da una carta blanca, digamos, a los perpetradores para cometer este tipo de agresiones, este tipo de violaciones a derechos humanos en contra de las organizaciones ya catalogadas así. En el estado de Chiapas sabemos que la presencia del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo pues es bastante fuerte, y además pues no ha dejado de luchar, no ha dejado de exigir los derechos que todos deberíamos de gozar, y por lo tanto se conjuga esta situación de que siguen en lucha cotidiana, siguen en la defensa de los derechos humanos, y la carta blanca que desde el gobierno federal se está dando para que digamos sean considerados adversarios todos los grupos conservadores de izquierda, pues el gobierno de Chiapas, que es pues la derecha disfrazada de Morena, pues efectivamente tiene, digamos, como las condiciones perfectas para golpear a estas organizaciones, y en este caso le ha tocado, pues, al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, mayor número de víctimas, tanto ejecutados, desaparecidos, como presos, ¿no? También hay un aspecto que se señala en el informe que me parece muy importante señalar, que es esta situación de que no porque el gobierno estatal sea el que viola los derechos humanos, el gobierno federal se puede deslindar de esta situación. ¿Cómo podrías explicarle esta situación a la sociedad, Juan? Sí, bueno, la violación de derechos humanos se puede cometer de 3 maneras. Una es por comisión, es decir, cuando
lo comete directamente un agente de Estado. El otro es la omisión. La omisión es cuando un funcionario público, teniendo la obligación de hacer algo ante una violación a los derechos humanos o ante un delito o ante cualquier otra situación que esté a su vista, digamos, no hace nada. Cierra los ojos, voltea hacia otro lado. Eso también es considerado una violación a derechos humanos por omisión. Entonces, hemos visto que en algunas represiones o en la mayoría de las represiones en el estado de Chiapas, la Guardia Nacional está presente. Si bien no interviene directamente, es un cerco que está protegiendo de alguna manera el actuar de la policía estatal. Y en ese caso, mientras la policía estatal está violando los derechos humanos por comisión, es decir, le están ordenando que vayan, que detengan, que ejecuten, que desaparezcan o que repriman una manifestación, la Guardia Nacional, estando presente, no hace absolutamente nada para evitar esas violaciones a los derechos humanos. Y en ese preciso momento es cuando está violando los derechos humanos por omisión, es decir, no está haciendo nada para detener o inhibir las violaciones a derechos humanos que está cometiendo otro orden de gobierno, en este caso, el estatal. Finalmente, ¿qué concluye el informe y qué recomendaciones le hacen tanto a la entidad como al gobierno federal? Bueno, al gobierno federal es claro que no puede estar criminalizando a las organizaciones que él considera que o llama con conservadores de izquierda, ya que el derecho humano a la protesta es un derecho consagrado a nivel no solo constitucional, sino a nivel de las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es que no debe de criminalizar a este tipo de organizaciones, este tipo de movimientos. Lo segundo es que mandate a la Guardia Nacional a que si está ante una violación a los derechos humanos por parte de un gobierno estatal o municipal, pues actúe para detener la violación a los derechos humanos. Y al gobierno estatal, específicamente Chiapas, pues uno, que deje de estar violando los derechos humanos de manera sistemática y generalizada en contra de este tipo de organizaciones que son independientes, y que uno libere a los presos por motivos políticos, porque pues son víctimas de detenciones arbitrarias, muchos de ellos o casi todos fueron torturados. Lo segundo es que se abstenga de recuperar, digamos, las tierras que tienen en su poder organizaciones que durante años han luchado por un pedazo de tierra, porque se está violando el derecho humano a una vivienda adecuada, que incluye además ese derecho humano, pues el derecho al agua, el derecho a la luz eléctrica, el derecho pues a tener un hogar, digamos, una familia, y que además no solo deje de ordenar las violaciones a derechos humanos, sino que investigue y sancione a los responsables. De lo contrario, se mantiene la impunidad. Es decir, el mantener la impunidad, en no sancionar a los responsables, va a permitir que se perpetúen, que se continúen, que esos mismos perpetradores sigan cometiendo las mismas violaciones a derechos humanos. Muy bien, pues algo más que desees agregar, Paco. No, pues agradecer que se haga un programa sobre este informe específico enfocado en el estado de Chiapas, y pues un saludo a todos los que nos ven, y ojalá pues estemos más tiempo por aquí también con ustedes. Bien, pues muchas gracias a Paco y muchas gracias también al auditorio por sintonizarnos, y les vamos a dejar el link aquí en la descripción del video para que se puedan meter a revisar el informe completo que preparó el Comité Cerezo México y puedan checar cuáles son las violaciones a derechos humanos y algunas infografías que vienen ahí mismo. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima semana. La conquista del poder y el triunfo del proletariado no lo lograrán caciques ni políticos sicarios, solo la organización y la verdadera unión.